Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Ya saben que los martes nos gusta abrir una ventana enorme al patrimonio cultural, artístico, paisajístico de nuestra comunidad. Lo hacemos de la mano de Ríos a Nostra, hoy de Isaac Martínez. Isaac, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, hemos empezado el programa viajando por Uruñuela, luego vamos a ir a Igea, pero ahora, ¿hasta dónde nos llevas tú? Nos tenemos que ir otra vez hacia La Rioja Alta, nos vamos a Santo Domingo de la Calzada. Y bueno, en Semana Santa hay que hablar un poco del buque insignia, ¿no?, de Santo Domingo, como es su catedral. Así que es una auténtica barbaridad lo que tenemos en La Rioja, y creo que todos los riojanos tenemos el deber de ir por lo menos una vez en la vida. Es nuestra meca. Y tenemos que ir a conocer nuestra catedral. En otros programas hemos hablado de Santo Domingo más como municipio. En este caso vamos a centrarlo en esta catedral. Decías que es... Bueno, obviamente lo estamos viendo, la conocemos, ¿no? Es un lujo. ¿Por qué es tan importante esta catedral? Bueno, para mí es que es muy importante porque, además de que es la catedral propiamente dicha de Camino de Santiago, no olvidemos que en La Rioja tenemos otras dos catedrales. Bueno, tenemos dos catedrales y una concatedral. La de Calahorra, bueno, aunque está vinculada dentro del Camino de Santiago del Ebro, lógicamente no estaba destinada en su inicio a ello, y la de Logroño tiene una concatedralidad muy tarde, ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Con lo cual, esta catedral es un poco ese paradigma de las catedrales que surgen a raíz del Camino de Santiago, ¿no? Tendríamos, para mí, las cuatro grandes, ¿no? Santo Domingo de la Calzada, tenemos Burgos, León y, por supuesto, Santiago. Pero para mí tendríamos esta. Y además, bueno, es que tenemos unos auténticos lujos. Es una de las pocas, yo creo que no hay muchísimas catedrales, ni mucho menos iglesias, que tengan el bulo para tener animales vivos dentro. O sea, esto es una auténtica gozada, ¿no? Tener ahí el gallo y la gallina, y que además, por ejemplo, estar en misa y que de repente se pongan a cantar, es un muy buen signo. Tenemos también, claro, una catedral muy vinculada a una persona, no a una advocación como tal, porque está muy vinculada al propio Domingo García. Y además de eso, yo lo siento por el resto de catedrales del mundo, tenemos la mejor cabecera románica vinculada a Santiago, al Camino de Santiago. Lo siento por las demás, pero esta es absolutamente espectacular. ¿Por qué? Háblame de ella. Bueno, aparte de que es una cabecera románica muy importante, todavía conserva perfectamente su fisonomía de ventanas abovedadas. La colección de canecillos que tenemos, aparte de que siguen siendo los canecillos originales, bueno, son realmente peculiares. Tenemos, por ejemplo, he metido en una de las fotos al propio Santo Domingo. Bueno, unos dicen que es Santo Domingo, otros dicen que es un peregrino, pero tenemos, por ejemplo, para mí el canecillo más famoso de todos, que es el del mono, ¿no? De repente, ¿por qué nos ponen el canecillo de un mono en la catedral? Bueno, pues tiene mucha simbología, ¿no? No solamente que se vea que tenemos animales de distinta índole, sino también qué conexiones, ¿no?, se establecían a través del Camino de Santiago. Que una persona que tuviera un mono igual había estado anteriormente en África, había estado en otros lugares y seguía manteniendo esa confluencia, ¿no? No tenemos que pensar que Europa, la Europa medieval, era una Europa sombría en la que todo el mundo estaba en casa y alrededor de la fogata. No. Europa estaba muy viva, siempre ha estado muy viva, y esto es una gran prueba. ¿Cuál es el recorrido histórico que ha tenido esta catedral? No sé si, tal y como se concibió, ha sufrido muchas modificaciones. Ha sufrido ampliaciones, claro, porque al final es una catedral, ¿no? Hay que tener en cuenta que empieza su andadura a finales del siglo XI. Tenemos que hablar de dos figuras, ¿no? Por un lado, Domingo García, el que después sería Santo Domingo de la Calzada, y el gran valedor, que fue Alfonso VI. Tenemos que recordar que aquí en La Rioja somos un poco raros, y Alfonso VI, que era el malo para el resto del mundo, ¿no?, porque era el archienemigo del Cid. Para el resto del mundo el Cid es el bueno, aquí el Cid es el malo. Aquí el Cid arrasa, hace de un montón de tropelías, y sin embargo Alfonso VI, bueno, pues entre los fueros que da, las donaciones que hace y todo, aquí como que tiene esa cara buena, ¿no?, este monarca. Y realmente él es el que dona, no solamente a Domingo García, el terreno para hacer lo que en su inicio fue una ermita. Claro, esto se inicia con 4 palos, como digo yo. Pero es que también el bosque, el famoso bosque de Ayuela, que es donde se encontraba Santo Domingo, que era un lugar enormemente peligroso para cruzar, bueno, pues Santo Domingo lo va habilitando,
construye la calzada, el pozo, también una serie de elementos, ¿no?, para que los viajeros pudieran asentarse, el puente y, como no, pues un lugar, un espacio de la oración, porque no nos olvidemos de que, aunque hoy en día el Camino de Santiago mucha gente lo considera una forma barata de hacer turismo, barata y cansada en algunos momentos, tiene un componente espiritual, religioso, que está ahí, es absoluto, ¿no? Y muchos peregrinos, cuando ya llevas tantos años como llevamos algunos por aquí siendo guías, siempre te dicen, los peregrinos de verdad, que la oración y la reflexión debe de estar unida a la vida del peregrino, no solamente durante la etapa del camino, sino durante todo el resto de su vida. Entonces, claro, en la Edad Media mucho más, ¿no?, porque las creencias eran mucho más puras, no había tanta diversidad como la hay hoy, entonces se centraba mucho más, ¿no?, en esa espiritualidad. Y claro, de repente Domingo García dice, bueno, pues vamos a hacer aquí una ermita, se va construyendo, la primera piedra como tal que conocemos hoy fue muy poquito después del fallecimiento del santo, porque la catedral en sí se consagra en el año 1106 y muy prontito se pone el maestro Garción al mando de esa catedral. La segunda mitad del siglo XII ya tenemos piedras colocadas, ¿no?, y a partir de ahí pues hay que ir sumando, ¿no?, en cada momento un estilo arquitectónico, por eso tenemos un libro de historia del arte en esa catedral, y el gran culmen, lógicamente, es la torre barroca del maestro Martín de Beratua de segunda mitad del siglo XVIII, que la tenemos ahí, es espectacular. Por cierto, una de las pocas torres exentas que tenemos en España. O sea, que es que, como ves, esta catedral tiene de todo, ¿no? Raro, pero de todo. O sea, que sufrió diferentes ampliaciones, ¿no? Dentro de esas modificaciones es lo más llamativo. De hecho, por ejemplo, lo de las torres es curioso, ¿no?, porque Santo Domingo ha tenido tres. La primera se destruyó por un incendio, bueno, algunos dicen que fue por un rayo, ¿no?, el rayo provocó el incendio. La segunda, que era de estilo gótico, pues hubo que desmontarla porque amenazaba ruina, y ya, por último, bueno, pues esta barroca que se ha mantenido. ¿Quién era este Domingo García? Pues Domingo García era un tipo un poco curioso. Yo siempre diré que era un poco macarra, porque este hombre siempre tuvo vocación religiosa, pero un poco a su manera, ¿no? Entonces intentó ingresar en dos grandes centros cenobíticos como eran Valvanera y San Millán de la Cogolla, y no le dejaron. No pasó las pruebas, así que se tiró al campo, se tiró al bosque y ahí decidió hacer su labor. Al final, bueno, vemos que acertaron, ¿no? Tanto Domingo García como los cenobíticos acertaron en dejar que Santo Domingo tuviera ese camino, nunca mejor dicho, camino de una enorme importancia, porque hoy en día, por ejemplo, es una de las localidades más queridas, no solamente porque sea riojana, que también, sino por mucha gente que va haciendo el camino, tanto yo como mi compañera de Urraca, Belén, hemos trabajado ahí mucho tiempo, y siempre hay un cariño, siempre hay mucha gente que vuelve a la Catedral de Santo Domingo, y al final algo tiene, Santo Domingo algo tiene que vuelves. ¿Y qué pasa con la gallina? Bueno, el tema de la gallina es curioso, porque cuando estudias el fenómeno jacobeo, te das cuenta de que hay muchos milagros que se repiten, que son iguales en Portugal, en Polonia y en España, y dices, a ver, algo pasa, tantas gallinas que renacían no puede ser, ¿no? Pero parece ser que, además de que el de Santo Domingo es el original, es un milagro que tiene mucha repercusión, como te digo, a lo largo de todo el camino, ¿no? Que lo que ocurre es que hay un joven que se llama Hugonel, de Alemania, de Willendem, creo que se llama la localidad, que venía haciendo el camino, se llega a Santo Domingo de la Calzada, y aquí ya, bueno, las mujeres ya empezáis a salir mal paradas, ya te lo digo, con esto de los milagros, en esta ocasión muy mal paradas, porque una joven posadera se enamora de Hugonel. Claro, imagínate, un chico alto, rubio, de 17 años, no como yo, evidentemente, todo lo contrario, pues llama la atención, ¿no? Sería menos simpático. Eso seguro, y menos gracioso también. Pero claro, esta posadera le rechaza,
y no tiene otra cosa que hacer que meter una copa de plata en el zurrón de Hugonel. Claro, en ese momento la ley del corregidor decía que todo aquel que robase, bueno, pues terminaba en la horca, así de sencillo. Así que antes de que saliera de Santo Domingo, se le acusa, se le juzga y es condenado a la horca. A partir de aquí, dos versiones del milagro. Una versión que dice que los padres siguieron haciendo el camino y al volver fueron a ver qué había ocurrido con el cuerpo de su hijo y se lo encontraron vivo. La segunda fue que, bueno, pues después al día siguiente o a los 2 días del ajusticiamiento, fueron a ver a recuperar los restos de su hijo y seguía vivo, ¿no? Bueno, indistintamente de la versión que tomemos, el caso está en que fueron a ver al corregidor y, lógicamente, el corregidor, un señor fanfarrón, como lo había en el momento, dijo: mire, señora o señor, este gallo y esta gallina, su hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me voy a comer, porque claro, fueron además a la hora de comer, en el peor momento de todos. Y claro, a esos gallos y gallinas asados les empezaron a asomar, a brotar las plumas blancas de nuevo y empezaron a cantar. Claro, se tomó como un milagro del santo y a posteriori pues fueron a recuperar el cuerpo del chiquillo. Pero, ¿cuál es la cosa? Que es que además, en el caso de Santo Domingo, lo bueno es que tenemos registrados milagros post-mortem, como sería este, y milagros en vida, porque uno de los grandes milagros en vida fue la de recuperar a reos, porque era muy habitual que los reos tuvieran que hacer el Camino de Santiago para condonar parte de sus penas. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué hacía Santo Domingo? Saltándose la ley a la torera, como ya hemos dicho, era un hombre un poco que se tomaba la justicia por su mano, quitaba los cepos a los reos y les permitía seguir haciendo el camino. ¿Qué hacían los reos? A cambio le daban los cepos y él los guardaba, se los quedaba de recuerdo. De hecho, en la catedral hay una barra de hierro en la que están colgados los cepos originales. Y lo curioso que decías también de esos animales dentro de la catedral, que es algo muy curioso. Por eso tenemos al gallo y a la gallina, por cierto, que son siempre blancos y están custodiados en ese gallinero de policromado precioso que tenemos, de estilo gótico, y las crías que se van a ir turnando, porque claro, evidentemente al final son animales vivos, ¿no? Se guardan en la casa del santo. Son donadas siempre por familias del pueblo. Y como curiosidad os diré también que cuando os acerquéis a ver el gallinero, vais a ver que hay como unas oquedades justamente debajo de lo que es la ventana, ¿no? Que eran de los golpes que daban los peregrinos con el bordón para ver si los animales se asustaban y soltaban las plumas, porque lógicamente coger una pluma de esas era ya bárbaro. Ahí te llegan los milagros también. Oye, estamos en abril, ¿qué sucede el 25 de abril también en Santo Domingo? A ver, bueno, es que abril y mayo son momentos muy grandes para Santo Domingo de la Calzada. ¿Por qué? Porque van a empezar sus fiestas, ¿no? Entonces, todo se va preparando para esa fiesta, ¿de acuerdo? Fiesta que, por cierto, recordemos que el momento álgido es en mayo, 12 de mayo, que es el momento del fallecimiento del santo. Tenemos que recordar eso, pero al final, bueno, hay una serie de cuestiones que van a ir pasando en Santo Domingo, que si la rueda de los panes, que si las doncellas que van a ir caminando, que si, bueno, que no os lo perdáis, el mollete del santo, que también es vital, no os perdáis ninguno, ¿vale? Hay que irse a vivir a Santo Domingo un mes y medio, yo lo tengo clarísimo. A descubrir todas esas tradiciones, a disfrutarlas y a revivirlas. Bueno, vamos a regresar al presente ahora para hablar de actualidad, que siempre lo hacemos cada martes, actualidad relacionada con el patrimonio. Una Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues a ver, que de repente una Biblia que está desaparecida, que luego apareció, que también había desaparecido de nuevo, pues ha vuelto a aparecer, ¿no? Entonces, se han encontrado un fragmento, una hoja, por los dos lados, de una Biblia que fue escrita en Albelda hace un poquito más de 1000 años, en el siglo X. Así que, importante. ¿Por qué es importante esto? Porque en Albelda, en San Martín de Albelda, teníamos uno de los grandes scriptorium de La Rioja. Y La Rioja, ya hemos mencionado en alguna ocasión, que somos el top de España en cuanto a escritorios medievales. Tenemos, lógicamente, el de San Martín, que lo acabamos de mencionar, pero los dos de San Millán de la Cogolla, bueno, en los dos monasterios de San Millán de la Cogolla, porque espacios para la escritura había muchos, también en la zona de Rioja Baja. O sea, es que
tenemos unos cuantos muy importantes, y el de San Martín de Albelda y el de San Millán de la Cogolla concretamente son los dos más importantes. ¿Por qué es importante en esta ocasión? Porque además es un documento que el Instituto de Estudios Riojanos, al que siempre hay que agradecer enormemente la labor que hace, lo va a recuperar, mejor dicho, lo ha recuperado y lo va a exhibir. Importante para que todos podamos ir a verle. Vamos a encontrarnos unas cuantas partes de las epístolas de San Pablo, no hay que perderse las policromías, increíbles absolutamente, muy características precisamente de Albelda, por eso se reconoce fácilmente el estilo. Y bueno, es una de las páginas que hay, una Biblia que está más o menos considerada que tenía unas 500 hojas, unos 500 folios. Y había desaparecido y... Sí, porque es que además muchas veces lo que ocurre con estos textos antiguos es que, por ejemplo, vamos a hacer un cantoral, ¿no? Bueno, pues en el interior de las tapas, lógicamente, se utilizan materiales de desecho, ¿no? De libros antiguos que ya estaban rotos, para fortalecerlos. Pues en esta ocasión parece ser que una de esas tapas que había interiores, pues escondía estaba esto. Ajá. Entonces, bueno, qué curiosidad. Curioso. Oye, hablando de apareciendo y de desaparecer, aparecer, ¿qué ha aparecido el busto de don Pedro en Calahorra? Bueno, a ver, este tema, para empezar, don Pedro, ¿no? Para el que no lo conozca, es una de las grandes figuras del siglo XIX, para mí, en cuanto a las humanidades, de los primeros historiadores de Calahorra, así muy querido importantes, por supuesto, ¿no? Y en toda La Rioja, al final fue el primer bibliotecario, me suena, el primer archivero de Calahorra, o sea, una labor humanística brutal. Y que andemos a estas alturas, ¿no? Robando bustos de personas no solamente queridas, sino personas humanistas, hace mucho, ¿no? en nuestro corazón, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? De que algo no va bien en la sociedad cuando empezamos a hacer estas cosas. Y de repente ha aparecido cerquita del Cidacos. Dice la policía que pudo estar ahí desde hace ya un tiempo, es decir, la persona que lo cogió de repente se dio cuenta de que la había liado y la dejó ahí. Qué casualidad que, bueno, estos dimes y diretes, ¿no? Que muchas veces en los pueblos, porque Calahorra, aunque sea ciudad, sigue siendo un pueblo un poco grande, pues bueno, todo el mundo se conoce, cosas raras que pasan. La buena noticia es que ya ha aparecido ese busto. Y va a volver al planillo, que es lo que tiene que pasar. Muy bien. Oye, Isaac, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Lo que aprendemos cada martes. Bueno, muchas gracias. Nuestra, gracias. Y ahora, ¿qué les parece? Una excursión hasta Igea, a hablar también de historia de patrimonio, en este caso patrimonio paleontológico, Isaac. Lo que nos gusta, además, el patrimonio paleontológico. Que es importante también lo que hay allí en Igea, con esas huellas de dinosaurios. Otra opción más para esta Semana Santa, si quieren descubrirlo, vean. Tenemos muchas ganas de las vacaciones de Semana Santa, ganas de viajar, disfrutar, conocer nuevos lugares. Por ello les propongo venir a Igea, un pueblo de La Rioja en el que estuvieron presentes los dinosaurios. Vamos a visitar el Centro de Interpretación Paleontológica. Acompañadme. Hola, buenos días. Bienvenidas al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja. ¿Conocíais el centro? ¿No? Bueno, pues ahora os vamos a explicar cómo era La Rioja en la época de los dinosaurios. El Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja pues nació para divulgar, enseñar y luego pues poder explicar a todo el mundo el notable patrimonio paleontológico que tenemos en nuestra tierra. Vamos a pasar a esa zona donde os voy a explicar algunas cosas. Venga, pasar conmigo. Bueno, pues estas tierras os voy a explicar un poco cómo eran. No tiene nada que ver La Rioja actual como era en la época de los dinosaurios. Entonces, en aquel periodo eran unas llanuras deltaicas inmensas donde había ríos, canales fluviales, lagunas y entradas de mar.
pues podéis encontrar pues todo lo que es referente a la paleontología riojana, porque nació como un referente pues para divulgar, enseñar y, bueno, y preservar el mundo de los fósiles. Y además IGEA pues tenemos fósiles de todo tipo, tenemos fósiles de procedencia marina, procedencia de ciencia, o sea, también de lo que sería de animales, lo que serían conchas, tanto del medio agua dulce como del medio de agua salada y salobre. Venga, pues vamos ahora hacia el segundo piso, donde vamos a ver más contenidos y muchas más vitrinas de lo que hemos visto abajo, ¿vale? La pata de Baroyonis es un fósil único porque el grosso del esqueleto está aquí en IGEA y en Londres, porque los ingleses, de su ejemplar inglés que habían encontrado en Surrey, lo que es al sur de Londres, lo tenían incompleto, no tenían nada de las patas ni de la cola, pero al aparecer en IGEA la pata, digamos que completamos ese estudio anatómico del ejemplar inglés y ya sabemos con exactitud cuál era su anatomía. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra sección y vamos a ver las huellas, ¿eh? Vamos a clasificarlas y vais a ver pues cómo es la formación de la misma y los tipos de huellas que existen. Nosotros tenemos el yacimiento de la Era del Peladillo, que es el yacimiento más importante de Europa y entre los 3 mejores del mundo. Aquello es una laguna y hay un mix de, digamos, de huellas, tanto de carnívoro como de herbívoro. Esta sí que sería una zona de paso para los dinosaurios herbívoros. Aquí tenéis un ejemplo de estas huellas, un pequeño ejemplo, porque luego normalmente cuando la gente viene aquí se complementa la visita con ir a visitar los yacimientos. Hemos visitado el centro de interpretación, que nos ha encantado. Sí, es súper bonito. Y ahora nos van a explicar el tronco fósil. En el año que apareció, realmente, como no quedó vallado, pues la gente le fue cogiendo pedazos y entonces lo veis que hay trozos que le faltan. No ha destruido el interés del vegetal, pero sí un poco la belleza. Era más grande inicialmente, pues podía medir unos 11 metros de longitud y ahora habrá quedado reducido a unos 6 metros aproximadamente por acciones vandálicas, digamos, de desaprensivos, pero es la verdad que es el único árbol fósil hasta ahora encontrado en La Rioja. Sí que es verdad que constantemente nos aparecen fragmentos de este tipo de árboles que evidencian que pertenecieron a otros más grandes. Pueden visitarlo cuando les apetezca, pero primero recomiendo visitar el centro de interpretación para ponerles en antecedentes de cómo era La Rioja en la época de los dinosaurios y entonces van a comprender perfectamente cuando vayan al exterior cómo ha sido la formación de todo. El centro está abierto pues el jueves de Semana Santa, estaremos abiertos de mañana y tarde de 11 a 14 horas y por la tarde de 15:30 a 18:30, el viernes sería por la mañana de 11 a 14 horas, por la tarde estará cerrado. El sábado todo el día, también de horario de tarde y de mañana y de tarde, y el domingo pues por la mañana. El lunes, como también es festivo, abriremos por la mañana también. No hace falta realmente reservar porque bueno, nosotros vamos organizando si viene la gente, primero unos y después otros, salvo que fueran grupos, entonces sí, pero si son así familia con niños y eso, pues normalmente pueden venir a su aire. Bueno, pues ahí hay planes si quieren visitar IGEA y hoy nos acompaña en el plató de 7 Magazine Cristina Saseta. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. O lo que es lo mismo, la nueva Miss La Rioja. La verdad que es un gusto estar aquí, muchísimas gracias y a ver qué tal el certamen. Bueno, ¿cómo ha sido esto de, no sé por qué diste ese paso, de presentarte a nivel regional y decir, bueno, voy a intentar conseguir este título de Miss La Rioja? Pues previamente realicé el certamen de Miss RNB Toledo, ahí conocí a mis compañeras, a la delegación, etcétera. Y bueno, poco a poco fuimos preparándonos para ese certamen y cuando terminó el certamen ganó una de mis compañeras y a mí me ofrecieron ir por La Rioja. Yo no tenía conciencia en ese momento de que había una delegación en La Rioja, la verdad. Entonces me hizo muchísima ilusión y lo afronté con muchísimo orgullo porque al final es mi tierra, entonces pues
Bueno, calagurritana de 23 años en este caso, y ahora toca, bueno, defender este título a nivel nacional. La verdad que para mí es todo un orgullo representar a mi tierra, es donde me he criado, son mis raíces, donde está mi familia y mi gente, y defenderé el título muy orgullosa, y pase lo que pase yo voy a disfrutar de la experiencia, a conocer gente y a pasármelo lo mejor posible. Bueno, entiendo que con ganas de hacer un buen papel, de disfrutarlo, como nos decías, y luego no sé si estás pensando en una carrera encaminada al mundo de la moda, si ha sido siempre tu pasión, si te gusta. Yo la verdad que llevo la moda en la sangre, por así decirlo. Desde que era pequeñita me gustaba un montón y bueno, estudié filología hispánica, pude meterme en el mundo de la moda a través del máster porque estudio redacción editorial y lo quisiera encaminar hacia ahí, la verdad, la moda es una pasión. ¿Es duro prepararse para estos certámenes? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? A ver, yo creo que la mayoría de las personas tienen muy estigmatizado que estos certámenes son algo superficial. Pero conforme he ido introduciéndome aquí me he dado cuenta de que los valores personales son muy importantes, transmitir una esencia, una magia interior que creo que la que tenemos cada uno es especial. Entonces desarrollamos muchísimo eso, porque al final tenemos todo tipo de proyectos, tanto sociales como personales, etcétera, que son más allá de lo superficial. ¿En qué consiste este certamen nacional? No sé, ¿hay una parte de desfile, una parte de algún cuestionario? ¿Cómo es? Pues aparte del desfile, etcétera, hay otro tipo de pruebas, por así llamarlas, que tenemos que realizar, por ejemplo, un proyecto social, donde yo voy a realizar un voluntariado con niños de deporte adaptado y paralímpicos. También tenemos clases de oratoria, clases de protocolo, al final son como distintos campos que no se tienen en cuenta a la hora de entrar en un certamen por lo que he dicho antes, que al final piensa la gente que es algo superficial y va mucho más allá. Bueno, me estás contando cómo diste ese paso, esa parte de filología que quieres encaminarla a la redacción de moda. Entiendo que esto puede ser un gran paso, ¿no? Este título. Sí, la verdad que me encantaría porque al final todas mis compañeras somos muy distintas, tenemos muchísimos estilos dispares, entonces aprender un poquito de ellas también y de que me cuenten sus estilos, poder visualizar todo tipo de vestidos o de trajes que podamos llevar, preguntar, hablar con la gente, no sé, me interesa mucho por eso mismo, porque al final siempre hay cabida al aprender. ¿Conoces ya al resto de candidatas? En persona a algunas, a otras no. Pero me he dado cuenta de que aquí no hay una rivalidad, sino que somos todas muy compañeras, hay muchísimo compañerismo, nos ayudamos unas a otras, nos apoyamos muchísimo y al final es algo que yo llevaba inculcado de anteriormente RNB Toledo, porque mis compañeras han acabado siendo mis amigas y eso yo creo que es vital en estos certámenes, sentir como ese apoyo. Sí, porque han estado especialmente estigmatizados muchos de ellos, ¿no? Por esa rivalidad entre candidatas. Creo que algo que prima en este certamen es la ayuda, el sentimiento de poder tender la mano a la compañera y poder ofrecerle lo que ella necesite. Es algo que aprendí en el primer certamen y ahora de cara a España me he dado cuenta de que el compañerismo es brutal. Al final creo que todas estamos en la misma línea y somos iguales y gane quien gane, estoy segura de que todas vamos a estar orgullosas de ello. Entiendo que tras este certamen nacional llega uno internacional. Sí, después de Miss RNB España sería el Miss Supranacional, que va la persona que se corone como ganadora. Y bueno, la verdad que para mí ganar o perder no es algo vital. Creo que para mí lo más primordial es crecer conmigo misma, aprender tanto de las personas que están allí como de mí misma y seguir creciendo poco a poco. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, allí en lo que desees, en lo que quieras trabajar y luchar por esos sueños y por ese proyecto que decías, Cristina. Muchísimas gracias, porque además creo que algo que estoy inmensamente agradecida, aparte de toda la delegación de RNB España, es por mi familia, mi padre, mi hermano, mi madre, todos mis primos y tíos que me apoyan un montón y toda mi gente de aquí de La Rioja y de Madrid, que están a mi lado y es algo que me hace tener un orgullo increíble. ¿Cómo está la familia? ¿Contenta? La familia estaba muy contenta, sabían que me iban a apoyar mucho, pero ha sido brutal ese apoyo y me he sentido muy acogida por toda mi gente y eso es algo necesario también. Desde luego que sí. Cristina, mucha suerte. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vamos a irnos a publicidad, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora.